Hay diferentes situaciones en las que nos gustaría tener más control sobre lo que hace el cerebro. Poder decidir qué vas a asimilar exactamente, qué vas a aprender y qué vas a conseguir al hacerlo. Y otras situaciones en las que simplemente nos gustaría poder experimentar más. Imagina, por ejemplo, que te gustaría ser capaz de percibir cosas que ahora no puedes percibir. O que quieres tener visión ultravioleta, o escuchar ultrasonidos. O que quieres ser capaz de recordar más cosas de las que normalmente recuerdas. Para mí, la parte más emocionante del futuro es la posibilidad de llegar a conseguir una inteligencia humanística. Esa idea de la que habló el ya fallecido Marvin Minsky. Se trata de poder crear un ambiente en el cual tengamos una relación simbiótica con la inteligencia artificial y veamos difuminarse los límites de nuestros mundos físicos, digitales y biológicos para que dejen de ser entes separados y se conviertan en partes integradas de un único organismo humano. Probablemente será posible leer lo que está dentro del cerebro de una persona y entender qué hay ahí, traduciéndolo a algo que sea comprensible y quizás incluso transmitírselo a alguien, enseñárselo. Cuando tomamos una decisión, tenemos la impresión de ser nosotros quienes la tomamos y de que lo hacemos porque queremos hacerlo. Pero si nuestros cerebros están conectados a la red, a la nube de un ordenador, y los algoritmos que se utilizan son para tomar decisiones, entonces, ¿quién decide? Sentimos curiosidad por entender quiénes somos y por qué pensamos como pensamos. ¿Cuál es la razón de nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, nuestra imaginación, nuestros sentimientos? Entender este órgano tan increíblemente complejo que da lugar a todo lo que nos hace humanos, lo que vemos, sentimos, oímos, nuestro sentido de identidad. Y por eso, dada la gran complejidad del cerebro, con 100.000 millones de neuronas y cientos de billones de conexiones trabajando en una red dinámica que cambia constantemente, simplemente es un sistema realmente complicado para estudiarlo desde un punto de vista científico. Es un gran reto, pero disfrutaría llevándolo a cabo. El cerebro humano contiene unos 3 millones de kilómetros de fibras interconectadas. Sería suficiente como para rodear la Luna un par de veces, y eso en un solo cerebro. El lugar del universo probablemente más complejo y misterioso. El lugar de donde surgen emociones, pensamientos y recuerdos. Es el lugar del universo que intenta incansablemente comprenderse a sí mismo. Un enigma sin descifrar. Ni sabemos ni podemos construir hoy en día nada que esté tan conectado como lo que podemos ver en el cerebro humano. Hay una hipótesis que sugiere que lo que nuestros cerebros están haciendo es generar una realidad virtual, un modelo del mundo que se ejecuta en nuestra cabeza continuamente. Esto está relacionado con las ideas planteadas en la filosofía durante algunos siglos, en particular con la sugerencia de Immanuel Kant, el filósofo alemán, de que la razón por la que el mundo en nuestras mentes, nuestras visiones del mundo concuerdan,
no es porque nuestras mentes reflejen el mundo, sino por lo contrario. El mundo es creado por nuestras mentes. En otras palabras, que lo que percibimos no está ahí fuera, está aquí dentro. Pesa menos de 1,5 kg. Consume escasamente 20 o 30 vatios de potencia. Y sin embargo, es capaz de hacer cálculos más complejos que un superordenador. Hay entre cientos y miles de billones de sinapsis, aproximadamente del tamaño de bacterias. Básicamente son máquinas químicas. Reciben un impulso eléctrico y liberan sustancias químicas. Estas interactúan con receptores y hacen que se active una maquinaria muy compleja. Esto provoca un cambio en el comportamiento de las neuronas. Hace que los genes se expresen y aparezcan nuevas proteínas. La cascada de procesos bioquímicos y biofísicos es enormemente compleja. Para describir cómo funcionan las redes de células, yo diría que imaginemos que estableces llamadas telefónicas con 10.000 personas al mismo tiempo. Y eso mismo lo hace todo el mundo. Todas las personas del planeta, de la Tierra. Unos 7.000 millones de personas. Cuando intentas describir toda la comunicación que se produce entre esos 7.000 millones de personas, e imaginas que esa es solo quizás una 10ª parte de la capacidad total, y todo eso ocurre dentro de tu cráneo, que se reduce a 1,5 kg. Eso sí es complejidad, en mi opinión. A pesar de los 100 años de vida de la neurociencia, aún no entendemos cómo trabaja el cerebro. No tenemos una teoría general sobre el funcionamiento del cerebro. La primera razón por la que es imprescindible entender cómo trabaja el cerebro se relaciona con nuestra propia definición como seres humanos. Somos una especie mental. Estamos definidos por nuestras mentes, no por nuestros cuerpos. Así que somos una variedad animal muy singular y no entendemos el órgano que genera nuestras mentes. Cuando entendamos cómo trabaja el cerebro, seremos capaces de comprender cómo es nuestra mente desde el interior y nos entenderemos a nosotros mismos por primera vez. La segunda razón tiene que ver con lo clínico, con los pacientes. El ser humano debería entender cómo funciona el cerebro porque necesitamos ayudar a los pacientes con enfermedades mentales y neurológicas y tenemos que saber cómo funciona el sistema para poder arreglarlo. Se estima que posiblemente 1 de cada 2 o 1 de cada 3 personas en Europa tiene algún tipo de trastorno relacionado con el cerebro. En total, son casi más de 200 millones de personas las que padecen algún tipo de afección. Esto se asocia a un enorme coste para la sociedad. Es el coste de todas las enfermedades que afectan al cerebro, mayor que el que suponen todos los tipos de cáncer, más todas las enfermedades cardiovasculares, más la diabetes. Y la tercera razón tiene que ver con la tecnología y la economía. Es muy probable que los cerebros, no solo los humanos, sino también los de animales, hayan descubierto a través de cientos de miles de años de evolución formas de computar que podrían ser mucho más eficientes y potentes que las que realizamos actualmente con nuestros ordenadores digitales. Si este fuera el caso, y si fuésemos capaces de descifrar este código neuronal y comprender cómo computa el cerebro y cuáles son los algoritmos presentes en nuestros sistemas nerviosos, probablemente revolucionaríamos la ciencia de los ordenadores y yo diría que la economía al mismo tiempo.
El santo grial para esto sería crear una relación mucho más simbiótica con la inteligencia artificial. Como podemos ver hoy en día, la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados, ofreciéndonos miles de nuevas formas de ser más productivos y eficientes, de cómo dirigir nuestros asuntos y cómo manejarnos en nuestra vida diaria. Con la introducción de más dispositivos que realmente entiendan al ser humano y analizando cómo los humanos optimizan sus propias funciones, seremos capaces de crear un tipo diferente de inteligencia, lo que yo llamaría inteligencia humanística. La distinción entre el mundo biológico, el físico y el digital simplemente se difuminaría y estaríamos completamente integrados a todos estos niveles. Comprender en profundidad la mente humana podría brindarnos respuesta a algunas de las más grandes cuestiones filosóficas, como qué es la consciencia o si existe o no el libre albedrío. Conceptos como el yo, la culpa e incluso la realidad podrían cambiar para siempre. Estamos abriendo la puerta a un mundo en el que nos comunicaremos con un ordenador directamente a través del pensamiento. Un mundo en el que podremos compartir nuestros pensamientos y nuestras emociones en la red. Podemos visualizar un futuro en el que sea posible leer los pensamientos de otra persona e incluso manipularlos. Estamos creando tecnología para leer la actividad de todas las neuronas del cerebro y para modificar esa actividad, para controlar y manipular la actividad de las neuronas cerebrales. Estas tecnologías son necesarias para que podamos ser capaces de curar pacientes humanos. Pero la propia tecnología, la tecnología es neutra, puede ser usada para el bien o para el mal. Las mismas tecnologías utilizadas para leer y modificar la actividad del cerebro pueden ser usadas para descifrar lo que la gente está pensando o para influir en la actividad de su mente. La pregunta ¿es esto ciencia ficción? Bueno, realmente no. A mediados de los años 90, última década del siglo XX y del segundo milenio, se desencadenaba una auténtica revolución en el mundo de la neurociencia. Surgían las técnicas de neuroimagen. Las técnicas de neuroimagen son fundamentales para esta revolución. Cómo comprender y explorar nuestro cerebro, porque son procedimientos eficaces y no invasivos para penetrar en él. Una de las técnicas de imagen que tuvo un mayor impacto fue la imagen por resonancia magnética. Por primera vez pudimos ver el funcionamiento interno del cerebro mientras experimentaba sensaciones y emociones. En concreto, la imagen por resonancia magnética funcional, capaz de detectar la presencia de oxígeno en la sangre en el cerebro, nos ha permitido descubrir algo inimaginable años atrás: cómo interactuaban las distintas áreas del cerebro mientras el paciente hablaba, veía una imagen, escuchaba un sonido o simplemente pensaba. Si le pides que se centre en una sola tarea, como escuchar un sonido, solo la región de esa tarea, el córtex auditivo, por ejemplo, tendrá una mayor acumulación de oxígeno, y esa región destacará en el contraste cuando analices los datos. Escuchar un sonido en contraposición a no escuchar un sonido. La razón por la que no entendemos cómo funciona el cerebro no es su complejidad, sino el hecho de carecer de métodos para estudiarlo con suficiente detalle. Intentar entender un sistema tan complejo como el cerebro, con miles de millones de neuronas, analizando una sola neurona, es como intentar ver una película en una pantalla de televisión que tiene 1 millón de píxeles mirando a un solo píxel. No importa cuánto tiempo estudies un simple píxel o una sola neurona, te perderías las figuras de la pantalla y las siluetas de las imágenes, porque son una propiedad emergente de las correlaciones en el espacio y el tiempo entre los píxeles individuales. Creemos que la neurociencia debería embarcarse en este periodo de nuevas tecnologías,
en desarrollar métodos para que neurocientíficos y médicos puedan ver por primera vez en el futuro la actividad de circuitos neuronales completos y así poder descifrar el significado funcional de estos patrones. ¿Cómo se puede medir la actividad de todas y cada una de las neuronas en el cerebro al mismo tiempo? Los métodos que la mayoría de nosotros usamos son métodos ópticos. Usamos luz porque la luz puede penetrar el tejido de forma no invasiva. En particular, el método en el que soy pionero se llama imagen de calcio y lo utilizamos por primera vez para medir la actividad de los circuitos neuronales. Cada vez que se dispara una neurona, cada vez que se activa, el calcio entra en ella. Esto significa que si tienes unos pocos indicadores de calcio, cierta cantidad de moléculas fluorescentes en todas las neuronas, puedes ver directamente cuál se dispara, cuál se activa dentro de todo el grupo al mismo tiempo, porque ves en la fluorescencia los cambios que suceden en diferentes neuronas en distintos momentos. Gracias a las técnicas de neuroimagen, hemos aprendido más sobre el cerebro en los últimos 15 años que en toda la historia de la humanidad. Los avances realizados permiten pensar que en un futuro cercano seamos capaces de curar lesiones neurológicas o enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, la depresión o la esquizofrenia. Creo que la revolución que estamos experimentando ahora es, ante todo, el nacimiento y el éxito de la neurociencia humana. Campos como la neurociencia cognitiva, donde usamos imágenes funcionales del cerebro, y la estimulación cerebral no invasiva para estudiar el funcionamiento del cerebro humano. Ahí está el primer paso. Desde mi perspectiva, he estado investigando en neurociencia durante 30 años, ahora se está produciendo una revolución. En este momento la neurociencia empieza a tener una presencia directa en la vida de las personas, y eso es lo que necesitamos para tener una revolución, pasar del laboratorio al mundo real. Esta es una aplicación de software para poder controlar el robot esférico. Lo conecto al dispositivo de detección de electroencefalograma Emotive Insight. Ya está conectado. Lo que hay que hacer es entrenar con dos patrones de actividad. El primero es el estado basal. Así entendemos cuándo quieres activar el robot y cuándo no. Y luego el segundo patrón es para controlar cuándo quieres que el robot vuele. El salto del laboratorio al mundo real podemos verlo ya materializado en el perfeccionamiento de lo que hace unos pocos años pertenecía al terreno de la ciencia ficción, la asociación cerebro-ordenador. Las llamadas interfaces cerebro-ordenador vinieron a apuntalar los cimientos de esta revolución en el mundo de la neurociencia. Una interfaz cerebro-ordenador es algo que establece una conexión entre el proceso que se realiza dentro de tu cerebro y una máquina o algún otro dispositivo. Las interfaces cerebro-ordenador se pueden agrupar como un conjunto de tecnologías que pueden actuar tanto desde la perspectiva del hardware como del software, capaces de decodificar, procesar y activar las interacciones entre humanos y máquinas, decodificando el cerebro, por supuesto. La definición básica sería una plataforma que nos pueda ayudar a interactuar desde el cerebro al mundo. Las interfaces cerebro-ordenador están suponiendo un enorme avance en diversas aplicaciones terapéuticas.
Hasta el momento, una de sus principales aplicaciones prácticas es el tratamiento de diferentes patologías asociadas a parálisis. En Ginebra, Suiza, en la Escuela Politécnica de Lausanne, el doctor José Millán lleva años trabajando en un ambicioso proyecto basado en el desarrollo de una interfaz cerebro-ordenador que permita a personas paralíticas controlar con la mente un exoesqueleto robótico, gracias al que puedan caminar de nuevo o mover una mano. Los pacientes llevan un casco de electrodos que detecta su actividad eléctrica cerebral. Lo que le pedimos a la gente que haga al principio, porque necesitan un entrenamiento para adquirir la capacidad de modular voluntariamente sus señales cerebrales, es que imaginen los movimientos que quieren conseguir. Esto requiere algún tiempo, porque no es fácil hacerlo. Nuestros algoritmos son capaces de descubrir cuáles son las áreas específicas que activan y desactivan y a qué frecuencia sucede esto. Esta información es procesada por nuestros algoritmos de aprendizaje automático que construirán el modelo del decodificador que diferenciará una apertura o un cierre de la mano, un paso a la derecha o a la izquierda y así sucesivamente. Durante este entrenamiento, la gente al principio necesita imaginar el movimiento de su propio cuerpo. Y en muchos casos, después de este entrenamiento, y debido al hecho de haber imaginado el movimiento de su cuerpo, este es ejecutado por el exoesqueleto. Dejan de tener la necesidad de pensar en su propio cuerpo. Piensan en función del exoesqueleto, porque este ya se ha integrado de alguna manera en el esquema corporal que tenemos en nuestro cerebro. Las posibilidades que esta tecnología está ofreciendo han llegado al punto de permitir que un tetrapléjico sea capaz de conducir un coche de Fórmula 1 tan solo con su mente. Rodrigo Hübner se convertía en 2017 en la primera persona del mundo en realizar esta hazaña. La oportunidad de trabajar con Rodrigo fue increíble. Globo Televisión de Brasil creó un vehículo, un Fórmula 1, que se controlaba únicamente usando el poder de la mente. Así que utilizaron nuestros dispositivos de 14 canales Epoch Más para la cabeza, que medían las fluctuaciones eléctricas del cerebro de Rodrigo. Pasó algunos meses mapeando los patrones de actividad y entrenando los algoritmos para entender cómo asociaban pensamientos específicos. Conducir hacia adelante, girar hacia la derecha, la izquierda o parar. Entonces fue capaz de usar esas órdenes para conducir este coche usando solo su mente, sin volante ni pedales, él solo dentro del vehículo. Ocurrió por casualidad que Lewis Hamilton, el actual campeón de Fórmula 1, estuviera en el mismo lugar que Rodrigo, en los Estados Unidos. Rodrigo le propuso un reto muy emocionante a Lewis. ¿Te gustaría correr contra mí? Sorprendentemente, Lewis aceptó el reto. No estoy segura de cuándo será posible verlos practicando, pero sé que Rodrigo está muy emocionado por la oportunidad de correr contra el campeón actual usando tan solo su mente. Actualmente se están desarrollando una amplia variedad de proyectos en todo el mundo basados en las interfaces cerebro-ordenador. En Boston, la compañía Neuroelectrics ha desarrollado una tecnología basada en el uso de videojuegos controlados por la mente para aprender a regular la actividad cerebral. Hoy vamos a medir tus ondas cerebrales con este aparato. Básicamente usa electrodos secos para medir tus ondas cerebrales. Y hoy vamos a medir específicamente tus ondas cerebrales alfa. Serás capaz de controlar el movimiento de un objeto en esta pantalla hacia arriba y hacia abajo. Voy a colocarte el gorro. En primer lugar, vamos a medir la actividad basal, el punto de referencia de tus ondas cerebrales, el nivel en el que está tu cerebro ahora mismo.
Hemos desarrollado nuestra interfaz cerebro-ordenador recogiendo señales cerebrales, alfa, beta o gamma, que son diferentes frecuencias. Y así captamos la actividad de tu cerebro o el espectro de potencia y lo relacionamos con una imagen en la pantalla. En este caso, un pequeño avatar que sube y baja, dependiendo de si las ondas cerebrales suben o bajan. Este submarino sube y baja de acuerdo con tus ondas cerebrales y tú lo controlas. Céntrate en él y mantente relajado para tratar de controlarlo moviéndolo hacia arriba y hacia abajo. Los videojuegos controlados por la mente están demostrando ser un tratamiento eficaz para enfermedades como la depresión o el síndrome de hiperactividad infantil. En Neuroscape, una empresa neurotecnológica con sede en San Francisco, están empleando este tipo de videojuegos controlados por la mente para usos terapéuticos. Toda nuestra investigación se centra en el uso de los videojuegos de circuito cerrado, que hemos creado basándonos únicamente en el rendimiento del juego, no en la interfaz cognitiva cerebro-ordenador, que aún está en fase de investigación. Aplicamos estos tratamientos de videojuegos para ver si pueden mejorar las habilidades de atención muchos grupos de pacientes diferentes, incluyendo TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, desorden de estrés postraumático, lesión traumática del cerebro, depresión y autismo. Hemos desarrollado estos videojuegos de circuito cerrado, que registran tu rendimiento y usan los datos para retarte de una forma personalizada. Si es demasiado difícil, lo simplifica. Si es demasiado fácil, lo hace más complejo. Lo sitúa en el punto intermedio de comodidad. La mecánica del juego se enfoca en diferentes redes neurales que intentamos mejorar. Podría ser un tratamiento factible, igual que hoy se usan estimulantes para mejorar la atención en niños que sufren TDAH. En los últimos años ha habido una progresiva eclosión de startups neurotecnológicas que están revolucionando la manera de intervenir en nuestros procesos mentales. A día de hoy, la mayoría están focalizadas en ayudar a pacientes con distintos tipos de lesiones o disfunciones neurológicas. Sin embargo, en un futuro no muy lejano, estas empresas acabarán trasladando todos estos avances a nuestras vidas cotidianas, modificando radicalmente nuestra manera de relacionarnos, de interactuar e incluso de entender el mundo. Invertir en nuevas neurotecnologías a día de hoy podría ser la mejor forma de generar en un futuro una revolución económica, la cual, en lugar de ser biotecnológica, como en el caso del proyecto del genoma humano, sería neurotecnológica. Esto es algo que acaba de empezar. El año pasado, Elon Musk creó una empresa de neurotecnología, Neuralink. Brian Johnson, otro millonario, ha creado una empresa similar llamada Kernel. Así que empezamos a tener nuevas empresas basadas en la promesa de que estas nuevas neurotecnologías causarán una revolución económica. Emotiv es una empresa de neuroinformática. Básicamente, tenemos una plataforma que nos permite interactuar directamente con el cerebro. Hoy en día, usamos métodos no invasivos. Comenzamos haciendo un registro sensorial, para lo que medimos la actividad del cerebro a través de sus señales eléctricas y luego las esquematizamos para controlar e influir en el ambiente que nos rodea. Este es tu cerebro, Kim. Llevas un electroencefalograma de 14 canales que está recogiendo las fluctuaciones eléctricas de las neuronas que se activan dentro de tu cerebro. El cerebro está formado por miles de millones de neuronas y cuando interactúan, la reacción química que provocan emite un impulso que podemos recoger. Puedes ver que se activan diferentes partes de tu cerebro, dependiendo de lo que estés pensando o si estás prestando atención a lo que yo digo. Lo que estamos haciendo aquí es trasladar esas fluctuaciones eléctricas a un modelo 3D de lo que está haciendo tu cerebro. Y cada uno de los colores representa una banda de frecuencia diferente que indica cómo de rápido viaja la información de una parte del cerebro a otra.
En Lausanne, Suiza, en el centro de Europa, está la sede central de MindMaze, una de las empresas de neurotecnología más grandes del mundo. Nuestros objetivos principales se centran en transformar las industrias de la atención sanitaria para mejorar la calidad de vida después de una lesión neurológica, pero también en ser capaces de ayudar a individuos sanos a través de la mejora de la capacidad del cerebro para aprender, jugar, interactuar y entretener. Una de esas tecnologías concebidas para ayudar a la rehabilitación de los pacientes que han sufrido un ictus cerebral es MindMotion Pro. Es el primer dispositivo que un paciente con un derrame cerebral o con una lesión cerebral ve después del trastorno, al principio cuando necesita recuperarse. Es uno de los primeros dispositivos con los que pueden comenzar a entrenar tanto el cerebro como el cuerpo. Se trata de neuroplasticidad, de engañar al cerebro. Vamos a ponerte sensores para que la cámara pueda ver tus brazos mientras realizamos alguna actividad. Es bastante intuitivo. Solo tendrás que mover tu mano hasta el botón de inicio. Y de la misma forma, si el movimiento es en la dirección errónea, tendrás que buscar cómo corregirlo. Digamos que alguien sufre un ictus y no puede mover el brazo izquierdo, pero sí el derecho. La cámara del MindMotion Pro monitoriza la mano derecha y pone un avatar en la parte izquierda. Entonces, el cerebro dice, está pasando algo ahí, debería intentarlo más, y activa los circuitos que utilizó para activar esa mano. Y lentamente se acelera la recuperación. La última y más ambiciosa propuesta de MindMaze, el CogniChip, va un paso más allá y funde la neurotecnología con la inteligencia artificial. Algunos emprendedores como Brian Johnson, fundador de Kernel, se han propuesto mejorar nuestras habilidades cognitivas para desarrollar una superinteligencia que nos permita colaborar con la inteligencia artificial. Sería una manera de reducir el riesgo de que el ser humano llegue a ser irrelevante ante el imparable avance de la inteligencia artificial. Es la siguiente frontera, neurociencia y neurotecnología. La tecnología cerebral es la siguiente frontera. Estamos en la frontera donde podemos hacer cosas impactantes con el cerebro, así que sí, es ahora cuando la neurotecnología va a despegar. Cuenta atrás para la ignición. 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Cero! Todos los motores en funcionamiento. Uno de los más importantes hitos científicos y tecnológicos de la historia fue la llegada del hombre a la Luna. La era Kennedy fue uno de los momentos de mayor esplendor científico mundial. Como consecuencia se generó una importante economía alrededor de ello, permitiendo alcanzar en muy poco tiempo un desarrollo tecnológico sin precedentes. Las ideas son lo que potencia nuestra economía. Innovamos mejor que nadie. Y eso hace que nuestra economía sea más fuerte. Estábamos en contacto con el Departamento de la Casa Blanca para Políticas de Ciencia y Tecnología. Nos expresaron su interés en la búsqueda de grandes retos para el gobierno de los Estados Unidos en diferentes áreas de la ciencia, que pudiesen ser del estilo, por ejemplo, del aterrizaje del Apolo en la Luna. Un gran proyecto que realmente le permitiera a toda la nación respaldar algo que tuviera un gran impacto en la ciencia. Ese gran proyecto lo encontraron en el Brain Initiative, un macroproyecto de investigación que Obama lanzó en 2013 con el objetivo de desentrañar los misterios del cerebro. Es un momento muy emocionante. Hay muchos grupos por todo el mundo desarrollando nuevos métodos y esto da un impulso a la neurociencia y a la percepción de que es algo que se puede conseguir, que es factible, que realmente podemos llegar a ser capaces de registrar la actividad de cada neurona en el cerebro y de descifrarla. Esto podría revolucionar el mundo de la neurociencia, como el proyecto del genoma humano hizo en el mundo de la genética.
Muy poco después del lanzamiento del Brain Initiative, la Unión Europea anunciaba su propio megaproyecto, el Human Brain Project. Resulta que se han creado iniciativas similares en diferentes países. Así hay un Brain Initiative en Japón, en Canadá, en China, en Australia, en Corea del Sur y en Israel. El desarrollo de todos estos proyectos podría cambiar el panorama de la investigación del cerebro y llevar a la humanidad a un avance sin precedentes. Esto es muy apasionante. Está sucediendo ahora y espero que contribuya a la capacidad de generar conocimiento y de transmitir este conocimiento a todos, a diferentes países, de manera que nadie se quede atrás y que todos formemos parte de este momento tan emocionante de la historia. Hemos iniciado el camino hacia un nuevo mundo en el que un conocimiento más profundo del cerebro transformará radicalmente nuestra condición humana. La comunicación cerebro-ordenador será cada vez más eficaz y precisa, abriéndonos un abanico inmenso de oportunidades en el que el ser humano se nutra de todas las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial. Con la introducción de más dispositivos que realmente entiendan el cerebro y cómo los humanos optimizan su propio rendimiento, tendremos una manera de crear un tipo diferente de inteligencia. La llamaría inteligencia humanística. La idea es que podamos crear miles de dispositivos y sensores a nuestro alrededor que interactúen con la inteligencia artificial, de forma que ésta haga que los humanos sean más simbióticos con su entorno. Por lo que la distinción entre el mundo biológico, el físico y el digital simplemente se difuminaría y estaríamos completamente integrados a todos estos niveles. Así, cuando te sientas confuso, tu inteligencia artificial lo reconocerá y te consultará órdenes. Si percibe que estás fatigado, lanzará la orden de preparar el café o un mensaje a tu móvil que te recuerde salir a estirar las piernas. Estarás integrado con tu entorno y el entorno se convertirá en una extensión de tu cerebro. Yo creo que ese es el tipo de inteligencia humanística hacia la que nos dirigimos en el futuro. Las capacidades cognitivas del ser humano aumentarán. Hay experimentos de compañeros, como Roy Cohen-Kadosh, que han demostrado que puedes mejorar las habilidades numéricas en niños que tienen discalculia, personas que tienen dificultades con la aritmética. En mi opinión, la mejora a través de implantes y otros elementos definitivamente será posible. Las tecnologías nos permitirán a los humanos aumentar nuestras capacidades mentales, igual que simplemente con un iPhone tenemos acceso a una enorme cantidad de información. Si eso viniera directamente canalizado a nuestros cerebros, estos podrían operar a nivel cognitivo por encima de lo que operamos normalmente. Seríamos humanos con capacidades aumentadas. Pero esto que podría mejorar aún más la sociedad, también podría acentuar la diferencia entre distintos grupos sociales en diferentes países. Tenemos que asegurarnos de que haya un acceso equitativo a todo eso, que haya un principio de equidad, que funcione en la aplicación de estas nuevas neurotecnologías y algoritmos de inteligencia artificial.
resulta más interesante cuando pensamos en las neuroprótesis de las partes cognitivas del cerebro. Tomemos, por ejemplo, esta prótesis de hipocampo. Los primeros pacientes que usen estos dispositivos serán las primeras personas en tener algún tipo de memoria sobrehumana. La primera facultad de esta memoria sobrehumana consistirá en que puedan elegir cuándo recuerdan algo y cuándo no. Pueden decir, bueno, la experiencia por la que estaba pasando ayer a las 3 en punto, quiero que sea realzada. La comunicación cerebro-ordenador dará paso a las interfaces cerebro-ordenador-cerebro. Coges lo que esta persona ha aprendido, lo ejecutas a través del decodificador y lo pasas al cerebro de otra persona. O simplemente quieres poder comunicarte a través de la telepatía. Puedes leer lo que una persona está tratando de decir o lo que está imaginando y tratar de pasarle esas imágenes o esos sonidos a otra persona. O podrías intentar detectar lo que siente una persona y de alguna manera decodificarlo y luego pasárselo a otra persona. Se puede imaginar esto como una vía de comunicación que no solo funcionaría con palabras, sino que utilizaría imágenes, sentimientos o cualquier cosa que compartamos a través de los sentidos, porque todos somos humanos, todos tenemos sentimientos de felicidad, de tristeza y de dolor, y tenemos olfato y vista. Entonces se podrán transferir olores, imágenes, sonidos, y con el tiempo se podrán transmitir incluso conocimiento y recuerdos. La conexión entre cerebros acabará siendo un hecho. Sin duda habrá obstáculos y requerirá avances tecnológicos muy importantes. Creo que en el futuro, definitivamente, tendremos tecnologías telepáticas sintéticas muy potentes. No solo será posible leer los pensamientos de otra persona, sino también manipularlos. Pensemos un poco más sobre el impacto y las repercusiones que tendrá este nuevo conocimiento para la sociedad, para la humanidad. Usando ratones, no podemos leer la actividad de cada neurona de su cerebro, pero si miras el córtex visual, puedes leer la actividad de unos pocos miles de neuronas. Y podemos descifrar algunos de los patrones de actividad relacionados con lo que el animal está viendo, con lo que está mirando. Y luego podemos usar métodos ópticos con optogenética y cambiar selectivamente los patrones de actividad. Engañar al animal para que piense que está viendo una cosa u otra. Es como tocar el piano con los circuitos neuronales del córtex visual del cerebro. Esto es algo que hoy en día ya se puede hacer. Así que se podría llegar a hacer esto con humanos. No hoy. No tenemos los métodos para controlar, para leer la actividad de muchas neuronas en el cerebro y cambiarla. Pero estos métodos se desarrollarán porque los necesitamos para los pacientes. De hecho, hay un proyecto apoyado por DARPA, por la Fundación de Investigación Militar, para crear un chip electrónico que registre la actividad de 1 millón de neuronas en una persona, en pacientes humanos, y estimular 100.000 neuronas al mismo tiempo. Y esto no es ciencia ficción, es algo que se está creando mientras hablamos. De hecho, estamos ayudando a crearlo, porque es algo que se necesita para los enfermos y podría estar en los hospitales dentro de 4 años. Ante nosotros se abre un mundo en el que tendremos la habilidad de coevolucionar con la inteligencia artificial. Existe incluso la hipótesis de que en un futuro lejano nuestro soporte biológico dejaría de ser necesario. Si todo lo que somos,
nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, nuestras emociones, nuestro yo, puede ser transmitido a un ordenador, nuestros cuerpos biológicos no serían necesarios. Ahora nos adentramos en un futuro más lejano, con connotaciones de ciencia ficción. Hay un término de ciencia ficción llamado transferencia digital de la mente. Significa que la mente, o quiénes somos, ya no depende de un cerebro biológico como tal. Aún sería necesario un cerebro, por supuesto. No existe la posibilidad de que no haya un dispositivo desde donde opere la mente, pero podría ser cualquier tipo de dispositivo. Podría ser uno más adecuado para, por ejemplo, vivir en el espacio, o vivir en otro planeta, o bajo el agua, o algo así. En un futuro lejano, cuando la tecnología de la emulación cerebral completa, que es en realidad un concepto más científico y de lo que realmente trata es de emular lo que está sucediendo en los circuitos, una vez lo consigues es cuando puedes comenzar a pensar en las consecuencias personales y sociales de hacerlo, que es realmente lo que significa transferir la mente. Un término muy filosófico, en cierto sentido. ¿Qué sucede si puedes llevarte mi mente y trasladarme a otro lugar? En ese caso, muchas cosas serían potencialmente posibles. Podrías hacer copias de seguridad de tu mente, de modo que si algo sucede, podrías restaurarla y no sería tan terrible. El conocimiento que hemos adquirido en los últimos años nos muestra un mundo de posibilidades hasta hace poco consideradas ciencia ficción. Nos adentramos en un mundo desconocido a gran velocidad. No podemos saber a dónde nos llevará este viaje, pero en nuestra mano está conducirlo bien. Es fundamental tener pautas éticas para el desarrollo de estas tecnologías. Nosotros proponemos agregar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos nuevos derechos para proteger a las personas del abuso de las neurotecnologías y la inteligencia artificial. Es lo que nosotros llamamos neuroderechos. Tienen que ver con la protección de la privacidad mental de las personas. Ese sería el primer derecho. No solo la privacidad de datos de nuestro teléfono, sino la privacidad mental, nuestros pensamientos e incluso algo peor, nuestros pensamientos subconscientes, cosas de las que ni siquiera somos conscientes. Estos pensamientos deberían estar protegidos. Sería el derecho humano fundamental, el de la privacidad mental. También deberíamos estar protegidos cuando nos conectemos a los ordenadores a través de las interfaces cerebro-ordenador. Mira el efecto que conectarnos a la red a través de nuestros iPhones ha tenido en nuestra cultura. Imagina si esa conexión pudiera ser directa, a través de alguna interfaz inalámbrica no invasiva que podría haber en el futuro. Eso afectará a nuestro sentido de identidad, de quiénes somos. Necesitamos proteger el sentido de identidad, el yo. Esto es algo de lo que nadie tuvo que preocuparse en el pasado. Nadie había tenido ese problema antes. Relacionado con esto está también nuestro sentido de la voluntad, el libre albedrío. Podría ser que alguien lo quisiera alterar. Ese es otro derecho fundamental que debe protegerse. Estos son los neuroderechos, y ahora tenemos que convencer a los líderes del mundo, a los líderes de la sociedad, de la gran importancia de este tema. Estamos discutiendo el futuro de nuestra sociedad, el futuro de la humanidad, y tenemos que asegurarnos de que estas tecnologías, que son tan poderosas y pueden ser tan beneficiosas, no solo en pacientes, sino en general, ya que por fin vamos a ser capaces de entender quiénes somos. Es como un nuevo renacimiento, de que estas tecnologías no se usen contra nosotros. Tenemos que estar atentos y establecer un marco ético para que esto no suceda.
Esta comprensión nos dará las herramientas para desarrollarnos en múltiples direcciones y para explorar todas ellas y también para ser versátiles y adaptables. De modo que tal vez la especie humana tenga un futuro a largo plazo. No el tipo de futuro que funcione por un tiempo, pero luego se acabe porque no estemos suficientemente bien adaptados, sino un futuro muy a largo plazo. Eso es lo que espero, que esto conduzca finalmente hacia eso. Espero que nos brinde las herramientas para tener básicamente lo que podríamos llamar otra explosión cámbrica, donde nuevas especies se desarrollan en todo tipo de direcciones. Pero esta vez somos nosotros, es la especie humana quien decide que queremos probar esta dirección, intentar esa otra dirección y así. La ciencia puede cambiar el mundo, puede cambiar la sociedad, puede cambiar el curso de la historia y puede hacerlo para bien o para mal. Depende de nosotros asegurarnos de que vaya en la dirección correcta. Hemos entrado en una nueva era, la era de la neurociencia. Una era en la que nuestra forma de vivir y sentir el mundo cambiará por completo. Bienvenidos al mundo del mañana.